Saludos, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio del podcast de Microjuris. Mi nombre es Amberly Vélez-Ber y hoy venimos a discutir un tema que está en caliente en la opinión pública en Puerto Rico y lo ha venido estando así durante muchos meses ya desde el plantón que hizo el movimiento feminista acerca del reclamo de la declaración para un estado de emergencia ante la violencia de género y los feminicidios. Sabemos que en el día de ayer se identificó el cuerpo de Rosimar Rodríguez, que era una joven de Toa Baja que estaba desaparecida desde el pasado 17 de septiembre. Y para discutir estos temas nos acompaña Tania Rosario Méndez, feminista, salubrista y directora de Taller Salud Inc. Saludos, Tania. Saludos. También nos acompaña la doctora Irma Lugo Nazario, coordinadora del Observatorio de Equidad de Género. Saludos, Irma. Saludos a todos y todas. Asimismo nos acompaña la licenciada Iris Yaritza Rosario, feminista, abogada de la Sociedad para la Asistencia Legal de Puerto Rico y profesora adjunta de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Saludos, licenciada. Buenos días. Bien. Para dar un contexto, ¿verdad? Hasta el 31 de agosto de este año, la policía había registrado 314 personas adultas, hombres y mujeres, desaparecidas en la isla, de las cuales 268 ya fueron localizadas por las autoridades, mientras que 46 de estas personas todavía se desconoce su paradero. Esta cifra de 314 refleja un aumento de 15 personas en comparación con el total de personas desaparecidas en junio, cuando la cantidad de querellas ascendía a 299. De esas 299 en junio, 256 habían sido localizadas, pero 43 continuaban sin ser encontradas. Las estadísticas de la uniformada sostienen que del total de desaparecidos al cierre de agosto, 118 eran mujeres adultas. Aunque 100 de estas han sido localizadas, 8 mujeres adultas permanecían desaparecidas. Las otras 10 son menores de edad, para completar un total de 18, y esto según las cifras de la policía, que de esto vamos a hablar también, cómo ellos manejan la cifra y cómo también el Observatorio para la Equidad de Género pues maneja también otras cifras. La discusión sobre el tema provocó que la gobernadora Wanda Vázquez Garcet pidiera una investigación sobre el asunto a la oficina de la Procuradora de las Mujeres, mientras que la Cámara de Representantes también anunció que trabajará una pesquisa. Entre los casos más sobresalientes, pues, está el caso de Rosimar Rodríguez, que lamentablemente, pues, el desenlace lo conocimos todos ayer y hoy es motivo de noticias de portada y de la indignación por parte de todo el pueblo de Puerto Rico. Compañeras, pues entonces queremos comenzar con una reflexión inicial acerca, pues, de este acontecimiento que nos concernó a todos en el día de ayer. Puede ser Tania, Irma, Iris. Esto es una conversación, así que podemos, ¿verdad?, ir escogiendo los turnos como gusten. Yo creo que, ¿verdad? Lamentablemente para los padres y familiares de Rosimar, ¿verdad? Pues entendemos y yo entiendo que la reacción tanto de la policía como de las agencias relacionadas fue tardía. No vimos, ¿verdad?, que una acción inmediata porque sabemos las personas que hemos trabajado estos temas que en las primeras horas son clave en encontrar una persona viva cuando ocurre una situación así o de secuestro o desaparición. Así que entendemos que hay una gran responsabilidad de parte de las autoridades por no haberse movido ni investigado con la suficiente premura, ¿verdad? Yo creo que esto tomó más auge cuando las familias fueron a la televisión, hicieron la denuncia y fueron entrevistadas. Mientras tanto, no vimos una acción inmediata de parte de la policía y es lamentable. Es muy lamentable. Un caso que habían testigos. Para la vida de Rosimar y todas las otras víctimas que todavía están desaparecidas. Por lo menos estos testigos, cuando vieron que se la llevaron, pudieron identificar el vehículo, que eso también fue un elemento clave, ¿verdad?, para dar entonces finalmente con el cuerpo. ¿Cómo lo reflexionan ustedes, compañeras? Yo suscribo las palabras de Irma y también añado que
Para las organizaciones que damos servicio, ¿verdad? Sabemos que cada vez que hay un caso que tiene un fin fatal como este, tanto para las proveedoras de servicio como para las personas sobrevivientes, es como que te añadan una pesa y tú estés tratando de estar a flote. Y cada uno de estos casos es una pesa adicional. Y cuesta verdaderamente mantenerse a flote, porque uno sigue todos los canales, sigue todas las recomendaciones, uno solicita la orden si ese es el caso, uno va a la policía, declara a la persona desaparecida si ese es el caso, y pareciera que nada de lo que uno hace tiene un efecto protector real. Entonces es muy devastador el mensaje que se recibe para todos los que estamos sobreviviendo a la pérdida de Rosimar, porque al final es la pérdida de todas. Y ciertamente no creo que se deba tomar livianamente esto. Hay una responsabilidad estatal, ¿verdad?, que tiene que ver con hacer el due diligence y hacer lo posible y lo máximo posible dentro de la realidad para garantizar la seguridad y la vida de todas las personas en peligro y en particular, ¿verdad?, las personas jóvenes, en el caso de ella, que no era mayor de edad siquiera. Pero también hay que saber que todo está comunicando un mensaje, y cuando tú fallas consistentemente, pues se envía un mensaje de que no hay tal protección, y además se envía el mensaje de que están trasladadas las responsabilidades. El Estado está trasladando la responsabilidad estatal a las personas que no tenemos, ¿verdad?, capacidad de actuar de esa manera. De recursos, claro, de movilizar todos estos recursos, tanto de prevención, de seguridad. Licenciada Rosario. Yo voy a comenzar por eso último que muy bien señala Tania. Hace mucho tiempo, y desde la sociología jurídica se ha señalado, ¿no?, que el Estado, en el contexto del neoliberalismo, ha puesto sobre los hombros de las mujeres y de los más vulnerables, y por ejemplo podemos tomar el caso del registro de ofensores sexuales. No es sino una medida en la que el Estado dice, bueno, yo hasta ahora no he podido cumplir con mi rol de rehabilitar a una persona que ha tenido un conflicto con la ley, y no puedo seguir imponiendo a través de medidas legislativas penas cada vez más altas que violenten el derecho constitucional a la rehabilitación. Por tanto, entonces coloco sobre el hombro de las víctimas la responsabilidad de conectarse al Internet y buscar en el registro de ofensores sexuales si hay una persona que está cerca de su familia, para que entonces la mujer tome las medidas. Eso lo tenemos que ver dentro del contexto de la desaparición del Estado, de la desarticulación del Estado como proveedor de rehabilitación, de salud, de educación. Y entonces, por ejemplo, en ese enfoque del registro de ofensores sexuales perdemos de vista, porque hay casos muy notorios que nos activan las alarmas, que la mayor amenaza para nuestras niñas, nuestros niños y nosotras las mujeres está en nuestra casa. La mayoría de las agresiones sexuales en contra de los niños ocurren por personas desconocidas. Entonces, eso es muy importante señalarlo, ¿no? Poner esto en el ámbito contexto doméstico. Claro. Y bueno, algo que también ha señalado Tania es un asunto que permea en la policía de Puerto Rico, lamentablemente, no solo en los casos de violencia de género, sino en todo esclarecimiento de delito. La policía no tiene
En este caso, la sensibilidad para atender el problema de violencia de género que nos amenaza a nosotras en Puerto Rico, pero tampoco tiene capacidad para esclarecer muchísimos otros delitos y depende de esas famosas confidencias a las que siempre también nos pone sobre el hombro a nosotros, ¿no? Los ciudadanos y ciudadanas. Pues vamos entonces a volver el contexto. Por ejemplo, en Puerto Rico, en las pasadas semanas sobre todo, había aumentado, y sobre todo en las redes sociales, las denuncias sobre desapariciones, secuestros. También hemos tenido unos feminicidios que hacían indicar, ¿verdad?, de que estaba habiendo un aumento alarmante. Esto me recuerda también al año 2018 post María, que recuerdo también una conferencia de prensa de Taller Salud, también con otras líderes feministas, denunciando un aumento alarmante. Bueno, entonces, esto en las últimas semanas, pues el gobierno, por voz de la gobernadora, pues dijo entonces que le iba a hacer un llamado a la Procuradora de las Mujeres y al negociado de la policía para que investigaran estas supuestas denuncias en las redes sociales, ¿no? Tomando un punto de partida como anecdótico, como lo que se dice en las redes. Sin embargo, en la sociedad civil pues existe lo que es el Observatorio de Equidad de Género. Entonces, doctora Lugo Nazario, nos gustaría que primero nos explique brevemente lo que es el observatorio, ¿verdad? Sus propósitos, para entonces después entrar en lo que son las cifras que ustedes han estado manejando, a ver si en efecto esas cifras de la policía que hablamos al principio, esas posts en las redes sociales, ¿verdad?, que se habían estado compartiendo, y lo que es los datos que el observatorio ha recogido, pues cómo contrastan. Bueno, el Observatorio de Equidad de Género surge, ¿verdad?, de la iniciativa de un grupo de organizaciones feministas y de derechos humanos. Ahí está Taller Salud, que compartimos con Tania, está Intermujeres, está Coordinadora Paz para las Mujeres, está Kilómetro Cero, está Todas Puerto Rico, ¿verdad?, que es un medio feminista que está en las redes sociales, y también la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora, ¿verdad? Son parte de esa junta asesora de lo que es el observatorio. Nosotras comenzamos a trabajar apenas hace unos 6 meses, pero hemos estado desarrollando nuestras estadísticas desde el mes de enero. El observatorio primordialmente, ¿verdad?, una de sus funciones principales es poder documentar, ¿verdad?, y tener datos exactos y verídicos sobre la situación de violencia de género que está ocurriendo en Puerto Rico. En el observatorio nos encontramos 2 personas en este momento colaborando, la doctora Débora Upegui, que es nuestra analista, y yo me encuentro, ¿verdad?, en la posición de coordinación como tal del observatorio. En este momento, hasta el día de hoy, en el observatorio nosotras tenemos 34 mujeres desaparecidas, asesinadas, perdón, a este año, y de esas 34, 5 son casos de transfeminicidios, que nosotras también los tomamos en consideración. Al momento de las personas desaparecidas, tenemos documentadas unas 15 personas hasta el lunes 28, ¿verdad?, hasta el día de ayer. Así que de esas 15 personas, 7 son mujeres y las otras 8 son menores de edad. Así que en contraste con lo que la policía tiene, la policía de Puerto Rico reconoce solamente 6 casos de asesinato, pero nosotras también en nuestros datos, ¿verdad?, recogemos toda la información relacionada con denuncias de asesinatos de mujeres y también casos que aparecen en los medios, ¿verdad?, sobre cuerpos de mujeres que han sido asesinadas, que han encontrado, que luego no vemos que haya un seguimiento de parte de la policía para conocer cómo van esas investigaciones. Así que eso es parte del trabajo que realizamos desde el observatorio. Y para tomar entonces ese punto de partida de contraste, ese número 34, que son mujeres asesinadas en Puerto Rico este año. Este año, en el desde 2020. enero hasta ahora septiembre. Bien, y la policía entonces ese número lo establece en 6. Sí, en la página... si nos puede explicar en lo que usted atribuye esa diferencia numérica. Sí. Pues mira, sinceramente lo que vemos en las estadísticas de la policía es que ellos recogen, ustedes pueden entrar a la página de la policía y encuentran datos de violencia doméstica. En caso de ocurrir
alguna otra situación de asesinato, esos caen bajo tipos de delitos, ¿verdad? Pero no vemos ahí en los tipos de delitos que haya una segregación por género. Nosotros sí lo estamos estableciendo, también tomamos en consideración los asesinatos de hombres relacionados con los temas de feminicidio, ¿verdad? Cuando en algún caso en la situación puede ocurrir un suicidio del agresor, de parte del agresor. Por ejemplo, el caso que tuvimos en este mes, ¿verdad? Del policía de corrección del área de Guayama, que asesinó a 2 mujeres, una que había sido su expareja y a una vecina. Así que vemos esa distinción en los casos y los vamos estableciendo en nuestros datos. Entonces, le pregunto, cuando asesinan a una mujer, rápido va a ese número de mujeres asesinadas, y cuándo es que el Observatorio de Equidad de Género le adjudica una posible causa de que el asesinato fue un feminicidio. Bueno, vamos a empezar a explicar qué es un feminicidio. Un feminicidio, ¿verdad? Es toda una acción de violencia que finaliza en el asesinato de una mujer por razón de género, ¿verdad? Mayormente en la situación, pues como tal de ser mujer, pero también dentro de esas categorías de feminicidio nosotras estamos utilizando datos a nivel internacional. Colaboramos con la red de violencia de género y compartimos esos datos y esas categorías que se establecen. Hay feminicidios íntimos, ¿verdad? Que cuando han sido pareja o son pareja de la víctima, y feminicidios también que están vinculados cuando son familiares de una de las víctimas. Así que vemos, ¿verdad?, que esas son otro tipo de manifestaciones de violencia de género que se da hacia las mujeres o hacia las personas envueltas en el suceso. Así que es bien importante, ¿verdad?, para nosotros documentar todo esto. Como te dije también reconocemos los casos de transfeminicidio, de mujeres transexuales que han sido asesinadas. En Puerto Rico al día de hoy tenemos 5 casos. Y eso es, ¿verdad? Una es demasiada. Durante este año 2020. Durante este año 2020, exacto. Que podemos también decir, en términos generales, que son 5, Alexa, ¿verdad? Que fue el caso que nos conmocionó. Sí. Tenemos el caso de Alexa, tenemos el caso de las 2 jóvenes transexuales en Humacao, que no sé si recuerdan que estaban de visita en Puerto Rico y fueron asesinadas. Tenemos el caso también de una mujer trans que fue asesinada por su compañero de celda en la cárcel de Bayamón, si no me equivoco. Y tenemos otro caso que fue en el municipio de Rincón, si no me equivoco. Así entonces, que esos son los 5 casos que tenemos documentados. Entonces, cuando se destaca la diferencia entre feminicidios íntimos, entonces hay unos feminicidios que no son íntimos. Quería preguntarle acerca, por ejemplo, del asesinato de Rosimar Rodríguez. Allí cuando se dice que fue un feminicidio, ¿verdad? Las personas podrían preguntarse, pero ¿el móvil fue que la pareja la mató o no, ¿verdad? ¿Cómo se puede ir aclarando, ¿verdad? Estos conceptos que después son cifras, que da pie para que entonces se hagan reclamos, por ejemplo, de que se establezca un estado de emergencia? Ok, primero que nada, ¿verdad? Nosotras en nuestro trabajo lo trabajamos también en colaboración con Carmen Castellón. Ella es la compañera trabajadora social que ha desarrollado la página de seguimientos de casos. Sí. Trabajamos colaborativamente con ella. Y estos casos de feminicidio, cuando los reconocemos así de entrada, ¿verdad? Es un caso de un asesinato de una mujer. Todavía no tenemos, por ejemplo, en el caso de Rosimar Rodríguez, ¿verdad? Lo que se ha dado en los medios es la sospecha de 3 personas relacionadas al asesinato. No tenemos una información que vaya más allá. Se dialoga, ¿verdad? O se ha mencionado una expareja que ella tenía, así que todavía como no tenemos eso claro, pero sí nosotras vamos dando seguimiento a cada uno de esos casos. Diariamente damos un monitoreo también en los medios, lo que van publicando los periódicos, y en colaboración, ¿verdad? Como le dije con Carmen, pues nosotras consultamos si tienes algo, si no tienes algo, y para aclarar a veces datos, ¿verdad? Porque a veces no todos los medios publican de la misma forma, y es bien importante tener acceso a toda esa información de una manera clara. Claro, y a nivel histórico también hemos visto lo que siempre se le llaman los asesinatos pasionales, ¿verdad? Que siempre matan a las mujeres dentro de ese ámbito de pareja. Ha sido un fenómeno, pero que allá afuera no hay, por ejemplo, instancias donde no se reconoce tan siquiera un problema estructural, ¿verdad? Un mal social que hace que haya violencia en contra de las mujeres. Esto, ¿cómo lo podemos explicar, verdad, al público en general? Tania, si nos podrías ayudar en esto, ¿cómo tú describes ese problema estructural que es el que genera
esta violencia contra las mujeres? Yo lo trato de explicar lo más sencillo posible, ¿verdad? Diciendo que la violencia es una expresión de la desigualdad. Y la desigualdad de género, en este caso, ¿verdad? Porque hay otras desigualdades, pero la desigualdad de género es el resultado de una construcción social que determina que un género es superior al otro y construye en base a eso un sistema de privilegios. Así que tenemos unas sociedades en Occidente, ¿verdad? En las Américas, que dan como cierto que hay unas diferencias incluso genéticas, se ha defendido, ¿verdad? Por las pseudociencias, que hay unas diferencias biológicas que establecen superioridad del hombre sobre la mujer. Entonces, no rebatir eso, no cuestionar eso, no desmitificar esas falsedades, porque son falsas, permite que los niños y las niñas socialicen, ¿verdad? En las escuelas y en los espacios de donde se puede uno congregar, ¿verdad? En grupo, en los espacios recreativos, las iglesias, las escuelas, los vecindarios, socialicen en espacios que sí que perpetúan dinámicas desiguales, ¿verdad? Y que le dicen, ¿verdad? Y que, por ejemplo, tomemos ejemplos que parecen inofensivos. Las escuelas determinan que las niñas deben usar desde muy temprana edad unos uniformes donde ellas tienen que llevar falda. No hay ninguna razón ni biológica ni genética por la cual una niña deba usar falda en una edad en que está en desarrollo. El desarrollo normal de una niña de 7, 8 años debería permitirle un movimiento que la falda no le permite. Así que la socialización hace que las niñas desarrollen menos unas habilidades motoras y además que socialmente interioricen que no son naturalmente buenas para unos deportes o para unas actividades. Tania, y Y entonces los niños sí pueden hacerlo. Ok, y este tipo entonces de limitaciones, ¿cómo esto llega a un desarrollo de unas violencias como las que estamos viendo contra las mujeres y que llegan incluso a feminicidios? ¿Qué ocurre en esa dinámica, ya sea de pareja íntima o de sociedad? ¿O qué pasa en el corazón y en el cerebro de ese atacante? Mira, en el espectro individual, tanto de una persona que agrede como de una que es agredida, las nociones individuales se construyen a partir de lo que uno aprende que es normal. En el caso de las personas que agreden, entienden como legítimo ejercer superioridad sobre la persona que consideran de un género inferior. E incluso algunas expresiones de esa superioridad tienen que ver con sentirse propietarios, dueños de las decisiones de la otra persona, de el cuerpo de la otra persona, de las emociones de la otra persona. Eso en el ámbito individual, pero en el ámbito colectivo, lo que ocurre es que se normaliza de una manera no cuestionada creencias peligrosas. Por eso usé el ejemplo del uniforme, porque pareciera que estas cosas son inofensivas, pero en realidad aportan a normalizar esa idea de que hay un género superior al otro, y mientras nosotros no cuestionemos eso, van a haber niños y jóvenes creciendo, construyendo en su psiquis una idea de superioridad que les legitima de usar violencia. La violencia puede expresarse como el cyberbullying, ¿verdad? Puede expresarse a través del revenge porn, puede expresarse a través de espacios de burla social que sea fuera del internet, pero puede expresarse en la forma de violación, secuestro y asesinato.
¿verdad? Así que no hay nada inofensivo, es lo que quiero decir. Tania, Y pues, debe discúlpame, ser todo adelante. cuestionado. Y entonces, lo que tú nos explicas, nosotros como que lo hemos escuchado antes, ha habido también unos esfuerzos de awareness, ¿verdad?, acerca de este fenómeno, pero quería ver, estoy aquí compartiendo la pantalla, estábamos en la portada del Nuevo Día, y yo quería mostrar, ¿verdad?, porque lo que tú nos estás explicando, a muchos pues nos hace sentido y lo hemos escuchado antes, pero en esta primera noticia que es de portada sobre el asesinato, el cuerpo que apareció de Rosimar Rodríguez en el día de ayer, podemos ver que, por ejemplo, en la Fortaleza, el año pasado había entregado un borrador al movimiento feminista acerca de un plan de acción. Es un borrador de plan de acción que no se ha publicado ni por parte de la gobernadora ni por el movimiento feminista que tuvo acceso. Pero yo quiero ver aquí donde dice LGBTQ, ¿verdad? Este párrafo primero que estamos viendo en la pantalla, si bajamos un poco hasta acá, que dice que finalmente, y esto es en referencia a ese documento que era un borrador de plan de acción del gobierno para entonces responder a esa alza que ha estado habiendo sobre los feminicidios en Puerto Rico, dice, finalmente el plan propone la identificación y análisis del problema. Así que lo que vemos es que el Estado, por lo menos hasta el año pasado, que fue cuando este borrador se compartió, es un borrador que no está publicado, un plan de acción para atender esta problemática de los feminicidios. Y finalmente, o sea, el documento culmina, se dice por parte de las feministas, que se publica aquí en el periódico de hoy, que ese documento termina en la identificación y análisis del problema. ¿Qué te parece que el Estado, con lo que cuente hoy, es con un borrador del año pasado sin publicar, en el que culminan con una parte tan básica como identificar y analizar el problema? Mira, ese proceso fue bien irrespetuoso y bien difícil. Nosotras terminamos levantándonos de la mesa y no participamos de la última reunión. Nosotras, cuando digo nosotras, está Taller Salud, pero nosotras en ese momento formábamos parte de una coalición. Verdaderamente, creo que lo más difícil de asimilar es que nuestro gobierno va a estar permanentemente rebotando de ejercicio de relaciones públicas en ejercicio de relaciones públicas, todo el tiempo que se lo permitamos. El estudio y análisis de el problema de la desigualdad y la violencia de género tiene décadas de estudio, tiene décadas de publicaciones, tanto en Estados Unidos como en América Latina, como en la región del Caribe. O sea, no hay nada nuevo que estudiar. Y esta estrategia, ¿verdad?, de deflecting, de constantemente estar rebotando la luz hacia un nuevo ejercicio de relaciones públicas, también es violencia. Tania, pero ven acá, yo te pregunto, es que un ejercicio de relaciones públicas, pues primeramente se tendría que armar para entonces tú salir triunfoso, ¿verdad?, de ese ejercicio de relaciones públicas que tú mismo te estás armando como estrategia. Entonces, no terminamos de entender qué gana el Estado con hacer un plan de relaciones públicas tan fallido de que no publican gana su plan tiempo. de acción. Gana tiempo, tiempo, un poco de tiempo. pero en ese se quita tiempo el guante de la asesinan a Alexa, asesinan a Rosimar Rodríguez y asesinan a otras 34 pues, mujeres que han a muerto eso es este que año con solamente. eso me refiero a que es bien difícil de asimilar, porque nosotras, que las personas que damos servicio estamos disponibles para asesorar, para ayudar en la construcción de un plan, para integrar un comité de fatality review que examine las fallas y las corrija, para todo esto de gratis, tiempo de gratis que las organizaciones estamos dispuestas a dar. Pero lo que no estamos dispuestas es a estar entretenidas en ejercicios de relaciones públicas, porque
Si a ti se te hace un pedido de firmar una orden ejecutiva bien específico, con 5 puntos centrales, que no tienen ninguno de ellos erogación de fondos públicos, fáciles de implementar y que lo que hacen es dar una instrucción inequívoca a todas las agencias, y tú escoges un comunicado de prensa, ¿verdad?, que comunica unas cosas, pero que realmente no da ninguna instrucción, pues la conclusión es que las vidas de las mujeres, o sea, la conclusión que hacemos sin que nos, ¿verdad?, porque no nos queda alternativa, es que las vidas de las mujeres en el fondo no son prioridad, porque la estrategia estaba sobre la mesa. Y no era Incluso ustedes lo irrazonable, y no era plasmaron. difícil, y no era cara. Así que, pues uno tiene que Incluso pensar y ustedes lo concluir. plasmaron. Ah, sí, disculpa. Exactamente, termina uno concluyendo, bueno, pues entonces no hay un deseo real de forma súper estratégica y alineada erradicar el problema. Eso como prioridad no existe en este gobierno. Tania, sabemos que tú te tienes que ir, tienes a Sol, a tu niña, que está tomando clases y nos los había adelantado. Así que quiero entonces terminar un último asunto contigo. Me quedo entonces con las otras compañeras que tenemos también varios temas a tratar, pero estamos compartiendo aquí en la pantalla lo que es el estado de emergencia, lo que ustedes solicitaron. Este es un documento del año pasado, que fue lo que le llevaron a la gobernadora estas organizaciones que están aquí en Bullets. Y entonces, como bien dice, tiene 5 ejes. Esto es un documento completo, ¿verdad? Tiene 13 páginas, así que sí es un resumen, no es exhaustivo, pero sí explica, ¿verdad?, de fondo lo que ustedes entienden que es el contexto de esa urgencia para que se declare un estado de emergencia. Y entonces señalan 5 ejes que deberían tratarse, ¿verdad?, como de manera transversal por el Estado. Déjame buscarlos acá, que era, el primero es el de prevención, sí, el segundo es de educación. están en la primera página, campañas educativas, educación con perspectiva de género, cero impunidad. Techo seguro, seguridad. Exacto. Sí, tenemos 1, prevención, 2, educación, 3, techo seguro, 4, seguridad y 5, cero impunidad. Parece que esto no se integró en lo que es el borrador de plan de acción del gobierno y ya hace un año que esto se entregó. ¿Qué futuro tú le ves a este diálogo con el gobierno? Yo le veo un futuro proporcional a la disposición que tengamos de lucharlo en la calle. No le veo ninguna posibilidad Diplomática. si la única disposición que tiene el gobierno es a reuniones infinitas que no tienen, de las cuales no surge ningún compromiso vinculante, ¿verdad? De mi parte, mi disponibilidad es para continuar ejerciendo presión en la calle. Bien. Pues no sé si tienes un tiempo más para quedarte con nosotras, pero quería entonces, sobre ese tema de estado de emergencia, esto tiene una implicación en términos constitucionales, ¿verdad? En términos jurídicos. Déjame quitar la pantalla de share. Que la licenciada Iris Yaritza Rosario había estado analizando también el año pasado, porque cuando por parte del movimiento feminista se explica ese reclamo de un estado de emergencia, es básicamente como sacudir al Estado y decirle, oye, este problema no es para que cada agencia continúe con sus planes ordinarios. Aquí hay que hacer un plan más efectivo para atajar esto ahora, unir recursos que tienen unas agencias y otras. O sea, aquí hay que darle cabeza a esto y hay que intensificar la prevención, bueno, los 5 ejes que ustedes decían. Sin embargo, a nivel constitucional, un estado de emergencia es otra cosa. Licenciada, si usted podría explicarnos, ¿verdad? Como somos un medio jurídico, pues también buscamos este tipo de aclaración
Y la licenciada precisamente había hecho un análisis al respecto el año pasado, licenciada. Sí, hace un año cuando los movimientos feministas solicitaron el estado de emergencia, a mí me hizo un poco de ruido, no solo en términos jurídicos, sino también en términos de lo que es el análisis criminológico del problema, que se usara el término precisamente de emergencia. Cuando uno va y que se hiciera mediante una orden ejecutiva, ¿no? Porque hay determinadas secciones de la Constitución que nos indican que los estados de emergencia deben de ser declarados por la Asamblea Legislativa, ¿no? Y por lo tanto me hizo un poco de ruido la terminología, ahora explico por qué, utilizada por los movimientos. Número dos. O sea, licenciada, disculpe, quiere decir que por más que el movimiento feminista le solicite a la rama ejecutiva, es decir, a la gobernadora, que haga una orden ejecutiva hoy para decretar un estado de emergencia por feminicidios en Puerto Rico, eso jurídicamente no es así, no es posible así. Podría tener unos efectos prácticos, legales en determinadas circunstancias, pero en otras no. Y mi mayor preocupación no pasaba por ese lado precisamente. Pasaba por el lado de la estrategia. Es a través de la declaración de un estado de emergencia mediante un decreto, ¿no? Que tiene tanto cuestionamiento en términos de lo que es la deliberación democrática, que viene una gobernante o un gobernante y dice, ustedes todos tienen que hacer esto porque yo lo digo a través de un decreto. Es lo que a mí me parecía problemático. Y me parecía problemático porque históricamente los estados de emergencia, los estados de excepción, la suspensión de derechos, incluso la terminología que en algún momento se usó en el documento en donde se solicitaba el estado de emergencia de terrorismo machista, ¿no? Me parecía que estaba demasiado vinculado precisamente a esa violencia patriarcal que se ejerce a través del derecho penal. Y que se ejerce a través de un derecho penal que la criminología crítica ha denunciado por muchos años es un derecho penal selectivo, que se ensaña siempre en contra de precisamente los más vulnerables, que en algunas circunstancias, ¿verdad?, somos nosotras, pero que en otras, por ejemplo, en una cárcel, pues son los hombres pobres, los hombres negros, que estando en un contexto de encierro carcelario también son víctimas de la violencia patriarcal que allí se reproduce, por ejemplo, en casos de violación, porque el hombre violado en la cárcel es el hombre que se ha feminizado por parte de los otros prisioneros. Ahorita Irma dio un ejemplo de cómo un confinado asesinó a su compañero de celda que era transgénero, si no me equivoco. Por tanto, a nivel práctico, me parece que no llegaría a tener muchos efectos en algunas circunstancias, en otras a lo mejor sí, pero en términos de lo que supone crecernos como movimiento y alejarnos de discursos que vienen también del patriarcado, nosotras deberíamos articular esta necesidad que vemos de que el Estado visibilice el problema, de que el Estado lo asuma como un problema verdaderamente real que nos hace sufrir, que hace sufrir a tantas familias mediante otro tipo de discurso que no reproduzca la guerra del terror, la guerra contra las drogas, la guerra contra la pobreza, que en efecto es lo que ha sido
la guerra contra las drogas, la guerra contra el terrorismo y el estado de excepción. Licenciada, habíamos estado conversando precisamente para la coordinación de este podcast acerca del contexto específico en el que nos encontramos sobre el COVID, ¿verdad? El COVID que nos ha mantenido, además del distanciamiento social, con esto del confinamiento en los hogares. Entonces, esto ya llevamos más de 6 meses en el confinamiento en los hogares. Y así pues se han disparado violencias, también esto ha sido motivo de discusión por parte de Microjuris a través de este podcast. Y ahora se le sumó el semestre escolar encima también. Así que usted y yo habíamos estado conversando en el día de ayer acerca de esto. Usted nos indicaba un ejemplo de una madre con 5 hijos y también nos quería hablar acerca de cómo la conversación sobre la reapertura de manera segura de los planteles escolares es un reclamo para la seguridad de las mujeres. Exactamente. Si nos puede hablar sobre el ejemplo de la madre y luego sobre los planteles. Esto es en el debate que en una emisora del país se llevó a cabo el domingo, se le presentaban determinadas situaciones concretísimas a los candidatos a la gobernación para que ellos manifestaran qué era lo que podían hacer al respecto. Y bueno, una mujer con 5 hijos, la mayoría niñas, unos gemelos también, decía que tenía 2 computadoras y un teléfono y que ella se pasaba el día enseñándole a sus hijos lo que le tenía que enseñar, auxiliándolos cuando las maestras o los maestros estaban impartiendo los cursos y además ejerciendo sus roles de cuidado de mujer. Y al final, llorosa, quebrantada, evidentemente, como podemos estar muchas de nosotras en este estado de emergencia decretado por la gobernadora sin ir a la legislatura a dar explicaciones. Ella dice, yo no puedo más. ¿Qué pueden hacer ustedes por esta situación? Y para mi sorpresa, 2 personas que yo entiendo eran de los líderes más sensibilizados ahí en cuanto al tema de perspectiva de género. Candidatos a la gobernación. Candidatos a la gobernación. Eliezer Molina y Juan Dalmau tenían que contestar la pregunta. Ambos contestaron diciendo que el Estado tenía que poner en manos del pueblo Prepanet y que el Estado tenía que proveer las herramientas tecnológicas para que esa familia estuviera en igualdad de condiciones. Y eso está bien, pero ella no estaba pidiendo exclusivamente eso. Ella está pidiendo otro tipo de ayuda. Y yo creo que en nuestros reclamos feministas, en este contexto pandémico, ya es nuestro deber visibilizar la situación a la que nos están llevando las autoridades. Siempre que han dicho vamos a flexibilizar o vamos a hacer más estricta la orden ejecutiva, que vuelvo, insisto, se hace simplemente por un decreto, está ausente el elemento de cuándo los niños van a volver a la escuela. Todo es vamos a abrir los restaurantes, vamos a abrir los centros comerciales y mientras tanto... ¿Vamos a conseguir más computadoras? Exactamente. Mientras tanto, nosotras estamos encerradas en estos hogares en donde ocurren la mayoría de las agresiones. Los niños y las niñas están encerrados en estos hogares con madres y padres que están asfixiados, están desgastados anímicamente, viviendo situaciones extremas que los pueden llevar, algunas veces, yo no estoy hablando de justificaciones, pero que pueden hacer un poco más entendible determinadas situaciones. Un Estado ausente que jamás va a llamar por teléfono a una madre o un padre para darle una terapia telefónica o darle los instrumentos para que pueda respirar, ¿no? Y saber cuáles son las herramientas que puede utilizar para proveer ayuda. Mientras tanto, nosotras renunciamos a nuestros trabajos
o tomamos licencia y tal cual y como se denunciaba el domingo en New York Times, nos están llevando a una década atrás. En este contexto estamos perdiendo todos los derechos que hemos obtenido a nivel laboral, estamos perdiendo nuestra salud mental, padres y madres también. Nuestros niños y niñas están siendo víctimas de maltrato. El Departamento de la Familia, tal cual y como se visibilizó con el caso de asesinato de un niño de 2 años en Humacao, tampoco tiene el personal para visibilizar, investigar y atender este asunto. Yo creo que es hora también de que nuestros reclamos, y no va a venir de otro lugar, somos nosotras las únicas que podemos hacer esto, porque como intento ilustrar con el ejemplo de Dalmau y Molina, no son los hombres algunas veces, ¿no? Aunque estén sensibilizados, no están en nuestra posición para entender determinadas situaciones. Incluso la semana pasada, licenciada, también ocurrió el caso en Humacao de una madre que confesó haber asesinado a su hijo y lo enterró, un niño, un bebé de 2 años. Cuando usted y yo conversamos sobre eso, también usted dice, o sea, lo podría muy bien ver dentro de la misma asfixia que pueden estar experimentando las madres durante esta pandemia. Claro, y es parte, yo vuelvo e insisto, de esa ausencia del Estado en las situaciones que importan. El Estado no está ahí para proveerte las computadoras, no está ahí para hacer posible que los niños y las niñas vuelvan a la escuela, no está ahí para proveerte ayuda psicológica, pero sí está ahí en el tribunal para acusarte e imponerte una pena de 99 años por tú haber asesinado a tu hijo en un contexto tan difícil. Límite, contexto límite. Doctora Lugo, ¿qué le parece este punto de conversación que trae la licenciada acerca de comenzar ya esta conversación sobre la reapertura segura de los planteles? Y eso como un reclamo para la salud y paz de las mujeres. Bueno, lo que hemos, desde el comienzo de la crisis de la pandemia en Puerto Rico, algo que hemos visto es que no se han tomado decisiones de apertura con datos, ¿verdad? Con una responsabilidad de parte del Estado, especialmente del Departamento de Salud, con una data clara sobre la situación, con una data sobre las pruebas, con una data sobre el seguimiento, ¿verdad? De los casos de coronavirus a través de la isla. Así que esas decisiones que se tomen tienen que estar basadas en datos reales, en datos desde una mirada de salud pública, no solamente de una mirada económica, ¿verdad? Como hemos visto que han sido la mayor parte de las decisiones de parte de la gobernadora que se han tomado en el último mes, ¿verdad? Las últimas semanas. Pero aquí hay algo que yo quiero traer también y es la manifestación de violencia, ¿verdad? Que representa de parte del Estado estas decisiones, cómo se toman y cómo afectan a las mujeres bajo esta situación. Desde el inicio de la pandemia, algo que denunciaron inmediatamente las organizaciones de mujeres que trabajan, que dan servicio, fue la situación del cierre y del encierro de las mujeres en sus hogares con sus posibles victimarios. Y esa denuncia fue inmediata. E inmediatamente, no sé si recuerdas, Amberly, que en un momento dado surgieron algunas noticias en los medios de parte de la Procuraduría de las Mujeres de que las estadísticas sobre casos de violencia habían bajado. No sé si recuerdas eso, pero es que no se hace un análisis amplio, ¿verdad?, sobre las condiciones que están las mujeres con sus victimarios en el mismo hogar, si tienen el espacio para poder hacer una denuncia, si tienen el espacio para pedir ayuda, si tienen el espacio, ¿verdad?, donde poder comunicarse buscando quién les pueda ayudar, quién les pueda asesorar, dónde ir en caso de tener que salir de su hogar inmediatamente. O sea, vimos unas situaciones que no se tomaron en consideración y que después presentaban unas estadísticas o unos datos que no eran reales, ¿verdad? Porque veíamos agencias cerradas. Sí, exacto, agencias, porque mucha gente también estaba en su casa inicialmente cuando comenzó esto. Pero según se ha ocurrido esta apertura, supuestamente, ¿verdad?, que hemos tenido una apertura y una participación mayormente social, no estamos viendo esa respuesta de parte del Estado.
al igual de las agencias, ¿verdad? Como lo vimos en el Departamento de la Familia con la situación del niño en Humacao, pero asimismo lo estamos viendo con la policía, cuando surgen las denuncias de que hay algunos policías enfermos y que se han estado cerrando algunos recintos de la policía, o a nivel central, ¿verdad? Aquí en Atorrey también, de que hubo muchas personas que estaban enfermas, que tuvieron que irse fuera por lo de la pandemia, pero estamos viendo que no hay una mirada integral, ¿verdad?, de salud pública, del trabajo, del servicio desde el gobierno hacia nuestras poblaciones más vulnerables. Así que eso es algo que para mí es una demostración de violencia institucional, ¿verdad?, de parte del Estado hacia las personas más necesitadas. Lo vimos con el Departamento de Educación, no solamente la apertura y petición de las escuelas, la apertura de los comedores escolares, cuando sabemos que hay gente en Puerto Rico que está pasando hambre, ¿verdad? Y ese acceso, pues ahora se anuncia que sí hay una mayor flexibilidad de los comedores escolares porque vienen unas indicaciones federales, ¿verdad? Pero esa mirada de parte de nuestro gobierno no lo estamos viendo. Y es bien necesario, las personas necesitan trabajar, las mujeres quieren trabajar, y el peso que están recibiendo en el hogar con esa responsabilidad de la educación de los hijos, cuando ellas pueden ayudarle lo más que puedan, pero no son educadoras, no están preparadas para conocer. Claro. Exacto. Y esa paciencia se va agotando, Exacto. además con un contexto que ya explicamos, pues de confinamiento, donde la Sí. casa es donde ocurren las mayores violencias en este contexto del COVID. Tenemos aquí lo que es de necesidades económicas, están enfrentando muchas cosas. O sea que eso desempleo. Definitivamente. Aquí tenemos el Plan Rosa, que estaba en el día de ayer, la Procuradora de las Mujeres en el Senado y escalera del negociado de seguridad, precisamente teniendo que rendir cuenta del incumplimiento con este Plan Rosa, que es para cuando desaparecen mujeres mayores de 18 años, básicamente que se conforme de inmediato un comité entre la Procuradora de las Mujeres, el negociado de seguridad, y se lleven a cabo, ¿verdad?, un protocolo. Esto, como usted bien dice, ¿verdad?, se puede enmarcar en esta violencia del Estado, ¿verdad?, de incumplir, de dar con acometer una solución que la verdad pueda abonar, ayudar a que los casos que están ocurriendo se resuelvan y como decían también en el plan del movimiento feminista, uno de los ejes que es la prevención, que eso también sabemos que en el Departamento de Educación, pues por distintas órdenes, cartas circulares, pues se había implementado la perspectiva de género, luego se retiró. Así que tenemos también que acaba de salir, lo estaba compartiendo aquí en la pantalla, no sé si ustedes lo pueden ver. El Nuevo Día saca esto es lo que sabemos sobre la investigación del secuestro y la muerte de Rosimar. Esto acaba de salir y lo que sí se dice que en un programa de televisión la familia compartió, la madre agregó, y esto está en negrillas, la madre agregó que mensajes de texto enviados a su hija a las 9:17 de la noche para saber si había llegado bien nunca fueron contestados. Esa hora se ubica cerca de lo relatado por una prima de la víctima a las autoridades en relación al secuestro que vimos más arriba, que fue a las 9:20 de la noche, o sea, 3 minutos después. Sí. Sí. Aquí algo importante que hay que ver es que esto del protocolo Plan Rosa, ¿verdad?, que el nombre de por sí ya vemos, me llama la atención porque se dice que ya hace un año se supone que ese documento se trabajara. Y ese documento ahora lo retomaron y lo trabajaron precisamente por el caso de Glorimar, ¿verdad? Sí, que actúan por urgencias de momento, como decía también Tania Rosario, como por estrategias de relaciones públicas cuando el contexto se lo exige, sí, pero no vemos algo continuo. A la presión pública. A la presión pública. Lo que hacen es respondiendo a la presión pública, pero mientras tanto no se preocuparon por darle seguimiento a lo importante de este tipo de trabajo, ¿verdad?, del desarrollo de ese protocolo y de establecerlo. Al igual, ¿verdad?, el trabajo que hay que hacer con la Policía de Puerto Rico para trabajar sobre el término de por sí de violencia de género, que no solamente es darle estadísticas por el tema de violencia doméstica, es mucho más amplio. Así que hay mucho trabajo que hacer y vemos que no hay cumplimiento sobre ese trabajo, especialmente sobre la educación. Estamos hablando aquí de una educación amplia en todos los sentidos, por eso la perspectiva de género es tan importante, ¿verdad?, esa discusión.
Bien, de la última parte que estamos viendo, de lo que acaba de salir en endy.com, que la joven recién llegaba, estamos hablando de Rosimar, la joven recién llegaba a la casa cuando recibió comunicaciones de su expareja, Joely Soto, según informó la prima de Rosimar a las autoridades. Supuestamente la expareja la estaba texteando y entonces la llamaba y se escuchaba como un llanto. Le decía, solo puedo escribir, indicó Gómez en la entrevista televisada. La expareja estaba llorando. Necesito hablar contigo, y Rosimar le dijo, llega a casa. A Gómez le llamó la atención, ¿verdad? Que es la prima de Rosimar, le llamó la atención que Soto sabe dónde vive Rosimar. Soto es la expareja, sí. Que él sabía dónde vivía Rosimar, pero entonces ella le pide la ubicación. Rosimar dice a la prima, ¿qué le pasa? A ella le pasa algo. O sea, con esto estamos viendo lo que el Observatorio de Equidad de Género podría estar identificando como un preámbulo de un feminicidio íntimo incluso. De un feminicidio íntimo, sí, pero ya de por sí el caso de Rosimar es un caso de feminicidio, ¿verdad? Es un asesinato de una mujer. Y nosotras también en el documento que preparamos del observatorio, ¿verdad? Que se ha estado pasando, se recoge mucha de la información de los cuerpos de mujeres, de cuerpos de mujeres asesinadas, que algunas de ellas no han sido identificadas. Así que eso es información que es parte, ¿verdad?, del trabajo que estamos haciendo. Así que por eso es que tenemos 34 casos que cuando vemos en los medios, por ejemplo, hubo un artículo que publicó Sí, el periódico finalmente, Metro. es que creo que la estamos perdiendo. No sé si es su señal de internet. Okay. No la escuchamos. Sí. Pero entonces, quería ya para finalizar, porque el sábado pasado el presidente Donald Trump nominó a Amy Coney Barrett, que es del séptimo circuito de Chicago, oficial jurídico también de Antonio Scalia, un ex juez del Supremo Conservador. Y Barrett se ha posicionado a favor de las restricciones estatales contra el aborto y a favor de la extensión de la libertad de la aportación de armas. Le quería preguntar, licenciada, ¿este nombramiento trastocaría el balance para salvaguardar los derechos reproductivos de las mujeres y otra serie de derechos para la justicia social? Sí, porque, claro, al ser sustituida Ginsburg, que era una persona con la que podíamos contar allí, ¿no? Por una persona que pertenece incluso a un grupo denominado People of Praise, que en Democracy Now!, en una entrevista hace poco, se dijo que era prácticamente un culto, ¿no? En el que imperaba una secretividad y en el que las mujeres y los hombres son guiados por otros hombres o por otras mujeres, pues me parece que sí, que el balance de derechos y el balance del tribunal entre liberales y conservadores en lo que tiene que ver con aspectos jurídicos se va a ver alterado. No solamente vamos a ver en peligro nuestro derecho a decidir si terminar o no con un embarazo no deseado, sino que también podemos ver afectados otros derechos de la comunidad LGBTQ+. Y bueno, de esa nos podría llegar a salvar un poco la doctrina del stare decisis, ¿no? Casos recientemente decididos que el tribunal se abstenga de intervenir porque hace muy poco ha decidido lo propio, pero sin duda es un retroceso. Y en eso entonces tengo yo que citar a Tania ahorita con respecto a la visibilización del problema de violencia de género y decirle a las compañeras, pues tendremos que de nuevo tomar las calles para defender nuestro derecho al aborto y cambiar las narrativas. No esperar que de la Corte Suprema salga nada bueno. Pues entonces con eso queremos culminar, porque la última pregunta es precisamente qué medidas locales se deben tomar para proteger esos derechos. Número uno, la militancia.
Tania Rosario y usted, licenciada, coinciden en esto. Probablemente la doctora Lugo Nazario también. ¿Qué otras medidas a nivel local? ¿Sí? ¿Y qué otras medidas a nivel local? Entonces, diga, doctora. Yo creo que un punto importante es seguir educando sobre las mismas temáticas, ¿verdad? No podemos echarla hacia atrás, permitir que todo se eche hacia atrás cuando sí esta votación, ¿verdad? A nivel del Supremo en Estados Unidos sí puede impactar, pero ya las mujeres tenemos unos avances, ¿verdad? Es seguir educando sobre esos avances y no retroceder, ¿verdad? No permitir echar hacia atrás. Los derechos no se ceden, ¿verdad? Desde la perspectiva de derechos humanos ya tenemos unos derechos que no podemos cederlos. Así que esa militancia, esa educación, la militancia en la calle y la educación todo el tiempo, en diferentes niveles, en diferentes espacios, no solamente a nivel académico, en las comunidades, por los grupos, para que la gente vaya entendiendo. A veces tú ves estas discusiones en las redes sociales sobre lo que es perspectiva de género y lamentablemente mucha gente se envuelve en estas discusiones cuando, mire, lea, busque. Si uno dialoga con estas personas de una manera razonable sobre los derechos, te dan la razón. Lo que pasa es que no entienden y se dejan llevar, ¿verdad?, por estas manifestaciones o ideas que tienen preconcebidas sobre unos temas y no van más allá. Pero tenemos que seguir educando, ¿verdad?, de los logros que tenemos y no ceder ninguno. Bien, pues le quiero dar las gracias a ambas y también a Tania Rosario que nos acompañó recientemente, que tuvo que salir porque precisamente está de maestra también de su niña Sol. Así que le agradezco mucho por su tiempo. Aquí en Microjuris sí tenemos perspectiva de género, tenemos compromiso, vamos a continuar con estos temas que son muy, muy importantes para nuestra sociedad. Así que a ustedes que nos sintonizan, muchas gracias también por su sintonía y nos pueden seguir en las redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Hasta la próxima.